Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Me gusta ponerse de pie, hermanos, por favor, unos minutitos más, hermanos, para orar y poner estas palabras en manos del Señor, hermanos, para que el Señor sea glorificado. Amén, hermanos. Y antes que nada, hermanos, yo quisiera preguntar, hermanos, antes de orar, si habrá alguien que nos acompañe por primera o segunda o tercera vez. Si gusta alzar su mano, bienvenido. Dios le bendiga. ¿Es primera o segunda? Segunda, gloria a Dios. Dios le bendiga, sea bienvenido. ¿Alguien más, hermanos, o de alguna otra congregación que nos acompañen? ¿No, hermanos? Gloria a Dios. Pues aquí predicamos la palabra de Dios y sea bienvenido. Hermanos, pues vamos a orar, hermanos, para poner esta palabra y que el Señor sea glorificado. Señor, bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, alabarte, Señor, como un cuerpo en Cristo que somos, Señor. Te hemos dado honra y gloria, Señor, por ello te damos gracias por la oportunidad que nos das. Asimismo, Señor, en esta mañana le queremos rogarte, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú derrames bendición en esta mañana, Padre, que tú fortalezcas, Señor, los corazones cansados, cargados, afligidos, que tú derrames, Señor, de tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas, y que asimismo, Padre, tú derrames bendición también en mis hermanos de la alabanza, que tú seas, Señor, en las peticiones de sus corazones, como las de todo tu pueblo, Padre. También, Señor, te rogamos grandemente, Señor, por la vida de nuestro pastor, su esposa y sus hijos, Señor, toda su descendencia, Padre, que derrames bendición en su vida, que tú lo sigas fortaleciendo, Padre, y lo sigas guardando en el hueco de tu mano, bendito Dios. También, Señor, te rogamos en esta mañana por mis hermanos de la tercera edad, que tú bendigas sus vidas, Señor, donde quiera que ellos estén, que tú los fortalezcas, que tú les des paz, Señor, y los guardes en el hueco de tu mano, Señor. Si hay alguna dolencia en sus cuerpos, bendito Dios, te rogamos que por tu preciosa llaga, Señor, mis hermanos sean sanados, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Porque para ti no hay nada imposible, Señor, y te rogamos por sus vidas, para que tú los fortalezcas y los saques en victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, en esta mañana yo te ruego por mi vida, Padre, que me permitas primeramente, Señor, hallar gracia delante de tu presencia, Señor, que no permitas, Padre, que de mis labios salgan palabras que no sean de edificación, Señor, sino que tú las quites y que tú pongas carbones encendidos, Padre, para poder hablar tu palabra, Señor, y que primeramente tu nombre sea glorificado en todo tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso y en el nombre poderoso, Padre bendito, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si gusta sentarse, hermano, por favor. Pues hermanos, pues es una bendición, hermanos, el poder estar aquí, hermanos. Es una bendición. Hay veces, hermanos, que me gusta guardar silencio en las alabanzas de adoración y escuchar cómo el pueblo alaba a su Señor, hermanos. Y es de mucha bendición, hermanos. Uno se goza de ver cómo alabamos a nuestro Señor y que la presencia de Dios está en este lugar. Amén, hermanos. Que dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí, hermanos. Y así yo lo creo, hermanos. Dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo, hermanos. La presencia de Dios está aquí, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, en esta mañana, hermanos, pues me toca esta bendición y también esta responsabilidad tan grande, ¿verdad?, de compartir la palabra del Señor. Y si, hermanos, me acompañan, por favor, hermanos, para dar inicio en la primera epístola de Pedro, hermanos, por favor, en el capítulo 1, hermanos, y que el Señor sea glorificado, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por la vida que nos da, hermanos, porque en sus misericordias el Señor nos permitió abrir nuestros ojos, hermanos. Y eso es de valorarlo, hermanos, es de decirle, Señor, gracias, porque mucha gente, hermanos, el día de hoy ya no, tristemente, hermanos, ya no abrió sus ojos.
Pero miren, por la gracia y misericordia de Dios, aquí nos tiene a usted y a mí, hermano, alabándole, dándole honra y gloria, hermanos, a nuestro Señor. Amén, hermanos, ya estamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, hermanos. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, no es cierto, hermanos. Sí, perdón, sí estoy bien. Dice, misericordia. Otra vez, perdón, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjense, hermanos, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién, hermanos? Para vosotros, hermanos, para nosotros. Fíjense el 5, qué bonito dice: que sois, ¿qué, hermanos? Guardados por el poder de quién, hermanos? De Dios, hermanos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, y es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí vamos a pararnos tantito, hermanos. Qué bendición, hermanos. Dice de haber sido renacidos para una esperanza viva. La palabra de Dios, hermanos, registra en Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén, hermanos. Y que el Señor nos rescató, hermanos, de vuestra vana manera de vivir. Y Dios nos dio vida. Amén, hermanos, y escribió nuestros nombres en el libro de la vida, hermanos. Y esto es una bendición muy grande, de que nos hizo renacer, hermanos, para esa esperanza, hermanos, que tenemos usted y yo, hermanos. Que sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar moradas para usted y para mí, hermanos, y para todos aquellos que vengan a Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Y dice que, pero que es necesario, hermanos. Dice, si es necesario, dice en el 7, en el 6, perdón, en lo cual vosotros os alegráis. Yo me gozo, hermanos. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice, un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén, hermanos. Yo me gozaba con nuestra hermana Mati de cómo el Señor la ha fortalecido, hermanos. Yo tengo yo tengo tiempo de muchos años de conocer a nuestra hermana. Por medio de mi abuelita yo la conocí a nuestra hermana y es una sierva de Dios, hermanos. Y ha pasado por pruebas, así como usted y como yo, hermanos, hemos pasado por pruebas. Pero el plan de Dios, hermanos, es que usted y yo sigamos firmes, hermanos, hasta el día de hoy. Que al final de la carrera, hermanos, usted y yo permanezcamos firmes en el Señor, hermanos. Miren, yo veía, hermanos, pues en el tiempo que el Señor me ha permitido estar aquí, hermanos, de que entregamos nuestra vida a Cristo, ya tenemos alrededor de 13 años, le doy gracias a Dios por ello, y pues hemos pasado diferentes circunstancias, hermanos, diferentes pruebas, enfermedades, economías. Hemos pasado, nos ha permitido el Señor pasar varias cosas, hermanos, como matrimonio, como pareja, como familia. Pero también tristemente, hermanos, yo creo que más de algunos nos hemos enterado de hermanos que estuvieron y que ya no están, se volvieron atrás, hermanos. Y la palabra de Dios dice que el Señor nos la dejó como ejemplo para usted y para mí. Esta palabra tiene poder, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Y yo me ponía un poquito a analizar, hermanos, de hombres de Dios
las situaciones que atravesaron, mis amados hermanos, y que ellos perseveraron hasta el final, y que Dios los levantó, hermano. Y cuando yo veía este versículo, hermanos, de ser afligidos, yo me ponía a ver o a recordar un poquito en la palabra de Dios, de hombres, y se me venía a la mente un José, hermano. Todos sabemos la historia de José, todo lo que padeció, ¿verdad? Y en su corazón no guardó una raíz de amargura. Y cómo el Señor lo utilizó, hermanos, como este libro de Job que todos conocemos, hermanos. Y veía, hermanos, aquí a Pedro, aquí que Pedro expresaba estas palabras, hermanos. Y Pedro, yo creo que muchos sabemos, o si no es que todos, cómo era Pedro, hermanos. Era un hombre, ¿cómo se podría decir, hermanos? Como explosivo, un hombre que era muy arrebatado, hermanos. Un hombre que negó al Señor, hermanos. Un hombre que cuando Jesús anuncia su muerte, dice que Pedro se le acerca al Señor, le dice que no, y el Señor lo reprende. Un hombre, hermanos, con fallas, con errores, que tuvo pruebas, tuvo luchas, pero permaneció en el Señor, mis amados hermanos. Y el plan de Dios, hermanos, es que usted y que yo, a pesar de esas pruebas, a pesar de esas tribulaciones, hermanos, permanezcamos firmes en el Señor. Que no volteemos nuestra mirada ni a diestra ni a siniestra, hermanos, sino que usted y yo estemos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, mis amados hermanos. Porque hay pruebas, sí las hay, mis amados hermanos. Pasamos enfermedades, sí las pasamos, mis amados hermanos. Pero en esas pruebas, en esas tribulaciones, en esas angustias, mis hermanos, tenemos que permanecer fiel al Señor. Y veía la vida de Pedro, luego me acordaba de Esteban, hermanos. Un hombre que fue apedreado, imagínense, hermanos. Que fue apedreado y aún así dice que él vio los cielos abiertos. Un varón de Dios, hermanos. Todo lo que atravesaron los apóstoles. Pablo, hermanos, no me digan Pablo. ¿Qué pasó con Pablo, hermanos? Un hombre que el Señor lo rescató. Un hombre que estuvo en prisiones, mis amados hermanos. Y cuando salía, no decía, no, pues si de eso se trata, ya mejor yo me vuelvo. Mejor me voy a lo de antes. No, mis amados hermanos. Sino que él permaneció firme, hermanos, en el Señor Jesucristo. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, no vayan a pedir Pedro, vamos a Hechos, hermanos. Miren, aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo podemos ver? Aquí está, miren, qué bueno que gracias a Dios me ayudó, porque no me acordaba de este capítulo, de este versículo, pero está en Hechos 14, mis amados hermanos. Hechos 14, en el 19. Amén. Dice así. Entonces vinieron unos judíos, por ahí escucho unas hojas, me espero si quieren. ¿Ya estamos todos, hermanos? Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo, ¿qué, hermanos? Apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense, hermanos, esa escena donde está Pablo, hermanos, los de Antioquía e Iconio, persuaden a la multitud y apedrean a este varón a tal manera, imagínense usted tantito, hermanos, que cae pensando que ya estaba muerto este varón. Lo arrastran, lo sacan fuera y ahí lo dejan porque para ellos ya estaba muerto y se van.
Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿De qué sucede con este varón? Dice el 20, pero rodeándole, dice, los discípulos, me imagino que aquí estaban todos los discípulos rodeándolo, viendo que Pablo estaba ahí tirado como muerto. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea que este Pablo, hermanos, se levantó y les dijo, no, ¿saben qué? No, hombre, casi me matan estas personas por andar predicando de Jesucristo. Casi me matan porque yo sigo a Jesús. Y no. Yo mejor me vuelvo para atrás, y ahí dejó a los discípulos. No, mis amados hermanos. Sino que él se levantó, dice, con Bernabé, y se fueron, hermanos, para Derbe, hermanos. ¿A qué? A seguir predicando. Dice el 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjense, hermanos, el 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que, ¿qué, hermanos? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué, hermanos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, hermanos. Es necesario. ¿Por qué no se lo comparte a su hermano que está al lado? Dígale, es necesario que a través de pruebas y luchas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Son necesarias, hermanos. Pero ¿saben qué? No estamos solos. ¿Por qué, hermanos? Porque si se acuerdan lo que decía Pedro, que decía en el 5, que sois guardados, dice, por el poder de Dios. Acuérdense que el Señor Jesucristo está con nosotros, hermanos. No estamos solos, aunque muchas veces, hermanos, el enemigo tiene que ser su trabajo, hermanos. Muchas veces el enemigo va a mandar esos dardos a hacernos creer de que estamos solos, de que no tiene caso seguir a Jesús si yo tengo esta situación en mi vida, y que mejor me vuelva o que ponga mi mirada en otras cosas. No, hermanos. ¿Qué pasó hablando de este mismo de Pablo? Dijo que 3 veces, dice, 3 veces he rogado al Señor el aguijón en la carne, mis amados hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia, porque mi poder, ¿qué, hermanos? Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vemos estos hombres, yo veía, hermanos, a varones, miren, aquí en Corintios, aquí adelantito, en segunda de Corintios, miren, hablando de Pablo, un hombre, hermanos, que supo, fíjense, hermanos, un hombre que Dios le permitió tener abundancia, que Dios le permitió tener escasez, y que dice, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Amén, hermanos. Miren, y luego aquí dice en el 8, en 2 de Corintios 1:8, dice, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice, pues fuimos abrumados ¿sobre qué, hermanos? Sobremanera. Fíjense, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aunque perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, imagínense, hermanos, lo que estaban atravesando. Ellos ya pensaban que ya se les iba a ir la vida. Pero miren, viene el 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino ¿en quién, hermanos? En Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos y aún nos librará de tan gran muerte. Amén, hermanos. La confianza en su Señor, hermanos. Era un hombre que mataba, hermanos,
a los seguidores de Cristo, y Jesús hizo una grande obra en su vida, así como en la suya y como en la mía, hermanos. El Señor Jesucristo hizo una obra grande, hermanos, porque éramos los más insignificantes, hermanos. Dice en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios muestra su amor, hermanos, que fue a la cruz a morir por usted y por mí, hermanos. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos aquí, hermanos. Estamos aquí, hermanos, con esa fe, con esa certeza, hermanos, de que el día que el Señor nos llame a cuentas, usted y yo, un día vamos a despertar con Él, hermano. Pero hay situaciones, dice en Pedro también, que el león anda como león rugiente, buscando a quien devorar, mis amados hermanos. Y muchas veces, hermanos, podemos, nos podemos desanimar, nos podemos, el enemigo puede hacer su trabajo, mis amados hermanos. No encontré la palabra, pero ahorita el Señor me va a ayudar. Y miren, hermanos, hace su trabajo. Ahorita me acordaba cuando estaba ahí alabando al Señor de cómo el enemigo está haciendo su trabajo. ¿Por qué, hermanos? Miren, les voy a platicar un testimonio rápido. El año pasado, en el mes de septiembre, mis amados hermanos, ya ven que estábamos con la pandemia, estaba todo lo que daba. Y mi esposa se infectó, hermanos, se contagió. Y por ende, pues yo también, mis amados hermanos. Y yo, hermanos, tuve dos noches más o menos malas, por decirlo así. Y una de ellas, yo estaba sentado abajo, estaba viendo un programa, y de repente teníamos el oxímetro, y me checo la oxigenación, y tenía 84, hermanos. Tenía 84 de oxigenación, y de repente, pues en la carne, hermanos, empecé a preocuparme. Y vi que no subía. Entonces como que me descuidé, hermanos, y empecé en la carne a estar pensando, me empecé a mortificar, mi hijo estaba en el comedor, mi esposa en el cuarto aislada, y dije, ¿y ahora qué pasa? Y agarré, hermanos, y me subí al cuarto de mi hijo, donde yo también me quedaba. ¿Y saben qué empecé a hacer, hermanos? Agarré mi teléfono. Ya ve que en el teléfono tienen para grabar. Y me puse a grabar yo, hermanos, diciéndole a mis hermanos en la carne, pues que yo tenía oxigenación de tanto, que por mi complexión a lo mejor ya me tenían que internar, y ya ven que se escucha que si te internas ya no sales. Y empezó el enemigo a trabajar, hermanos. Y yo empecé que pues ahí ahí está Jesús, ahí está mi Isabel, ahí está mi niña, y empecé yo como a hacer un audio, hermanos, donde yo como que me estaba despidiendo, porque ya mi oxigenación estaba muy baja, hermanos. ¿Qué quiero llegar con esto, mis amados hermanos? El enemigo trabaja, y si nos descuidamos y prestamos oído a eso que el enemigo está aventando sus dardos, hermanos, va a ser de las suyas, mis amados hermanos. Y yo estaba ahí con mi teléfono, supuestamente grabando y diciéndoles que ahí se los encargaba, que esto y que el otro. Y de repente, como que me cayó el 20, mis amados hermanos. Dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si yo tengo a mi Señor, ¿por qué me estoy descuidando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y lo apagué, hermanos, y me puse de rodillas y le empecé a orar a mi Señor, mis amados hermanos. Le empecé a orar, le empecé a pedir perdón porque esta situación que yo estaba ya pasando. Y el Señor me levantó, mis amados hermanos. Por eso le doy gracias a Dios, porque el Señor me levantó, mi oxigenación ya subió, y empecé a alabar a mi Señor, hermanos, ahí en el cuarto, empecé a orar.
Y Dios es bueno, mis amados hermanos. Dios es bueno y miren, y aquí nos tiene todavía, hermanos. Aquí nos tiene de pie todavía el Señor. Entonces, a lo que voy, mis amados hermanos, no nos descuidemos, mis amados hermanos. No nos descuidemos. El enemigo siempre va a estar ahí, hermanos, queriendo meter zancadilla, hermanos, para descuidarnos y no. Yo, fíjense, hermanos, yo, pues al ver mi situación, mi oxigenación y todo eso, pues por un momento me olvidé de mi Señor. Pero le doy gracias a Dios que de repente, en serio, como me cayó el 20, y bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si mi Señor vive y reina y yo soy su hijo, y va a pasar lo que Dios quiera pasar, ¿verdad? Que pase. Pero yo me puse a orar, hermanos, y le doy gracias a Dios porque pues me fortaleció, mis amados hermanos. Me fortaleció en esos momentos que yo estaba pasando, por decirlo así, mis amados hermanos. Y pues le doy gracias a Dios por ello. Entonces, hermanos, a lo que voy es que el Señor nos dejó su palabra. Vemos a estos hombres, vemos, por ejemplo, hablamos de Pablo, un Timoteo, hermanos, tan joven, era un jovencito Timoteo. ¿Y qué le decía? Que Pablo le decía que tomara un poco de vino para sus malestares estomacales. Entonces, de una y otra forma, hermanos, se pasan situaciones complicadas muchas veces, pruebas difíciles. Pero qué mayor ejemplo, hermanos, qué mayor ejemplo tenemos que el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mayor ejemplo tenemos, hermanos? Que dice en Isaías 53 que Él fue como un cordero al matadero, hermano. Que no abrió su boca. Y todo lo soportó por amor a usted y por amor a mí, mis amados hermanos. A toda la humanidad. ¿Qué mayor ejemplo tenemos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo cuando el Espíritu lo lleva al desierto, hermanos, y llega a Satanás y le empieza a decir: si eres hijo de Dios, pues dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Pues escrito está también, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. Así es como usted y yo, hermanos, también tenemos que reprender esos pensamientos que no son de Dios, hermanos, que son del maligno. Esas situaciones, porque recuerden que la lucha no es con carne ni con sangre. Porque muchas veces también dicen: hombre, David, cuídate porque mira cómo estás, tu cuerpo. Y dicen muchas cosas, mis amados hermanos, en serio. Pasa, pero ahí es cuando usted y yo tenemos que estar persuadidos y diablo mentiroso, te reprendemos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que, ahí estando Jesús mismo, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, pues lánzate, porque escrito está. También Satanás se la devolvió, ¿va? Le dice: porque escrito está, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y también nuestro Señor le respondió: escrito está, le dice, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, mis amados hermanos. Amén. Entonces, hermanos, no estamos solos, mis amados hermanos. No estamos solos. El Señor que hizo los cielos y la tierra, Dios mismo, hermanos, está con usted y está conmigo, mis amados hermanos. El poderoso león de la tribu de Judá, hermanos, el que dijo: para mí no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, mis amados hermanos. ¿Acaso cuando iban en la barca los discípulos y se levantó esa tempestad, que tuvieron miedo, el Señor qué hizo, hermanos? Dice que se levantó, reprendió a los vientos y se hizo ¿qué, hermanos? Grande bonanza, mis amados hermanos. Entonces ahí vemos, hermanos, el poder, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, hermanos, en esas pruebas que pasamos, en esas luchas, el Señor tiene el control de todas las cosas. Nunca nos olvidemos, mis amados hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Que no desviemos nuestra mirada, porque muchas veces también vienen personas, muchas veces se enteran de lo que uno está atravesando y te dicen:
Hombre, mira, ¿sabes qué? Conozco una persona, si vieras, hace unos trabajos, a mí me ayudó. O yo conozco que a mi tía la ayudó, dice. ¿Y qué le hizo? No, pues una limpia, no, hermano, imagínense. Está peor, hermano. No, mis hermanos, no nos descuidemos. Nuestro Señor vive y reina, hermanos, y tiene poder. Amén, hermanos. No nos descuidemos, hermanos, porque Él vive y reina, hermanos. Ahorita me acuerdo que cuando fueron a ver la tumba de nuestro Señor Jesucristo, les dicen los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, hermanos? Nuestro Señor vive y reina y está sentado a la diestra de Dios Padre, hermanos, intercediendo por usted y por mí, mis amados hermanos. Aleluya, gócese por eso, mis amados hermanos. Miren, aquí el Salmo 71, hermanos, por favor. Salmo 7:1, hermanos, 71. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí? Dice el salmista: en ti, oh Jehová, me he refugiado, dice. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí roca de refugio, a donde recurra yo continuamente, dice. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, mis amados hermanos. Dios tiene que ser nuestra fortaleza, hermanos. Dios tiene que ser su roca fuerte, hermanos, de usted, mío, hermanos. No nos dejemos, hermanos. Esto se los comparto con temor y temblor, hermanos. Lo que pues yo pasé, hermanos, yo me descuidé y pues yo ya me estaba casi que yo mismo desahuciando, ¿verdad? Porque yo me descuidé, mis amados hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios vive y reina, hermanos, y que Dios tiene misericordia. Y aquí estamos, mis amados hermanos. No nos descuidemos. Iba a haber pruebas, hermanos, yo no le voy a decir que no. Pero ¿saben qué? Dios nos va a dar a cada uno lo que podamos soportar. Dios no nos va a dar más allá de lo que no podamos soportar, mis amados hermanos. Porque muchas veces también había una persona que decía, varias veces fui con él a compartir la palabra, éramos varios. Yo no les decía, no, mira, es que ¿sabes qué? Les decía, tú busca a Jesús y no vas a tener ningún problema, Él te va a ayudar. Y sí es cierto, hermanos, Dios le va a ayudar. Pero ¿qué pasa, hermanos, si esta persona se acerca y vienen pruebas a su vida? ¿Qué va a decir? No, pues es que a mí me dijeron que no iba a tener pruebas, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer esta persona, hermanos? Puede ser que se regrese atrás y que blasfeme el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, sí va a haber pruebas, sí las va a haber, pero la diferencia es que ya no estamos solos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Dice, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Entonces, esta es la gran diferencia, hermano, que usted y yo no estamos solos. Que a pesar de las situaciones que pudiéramos atravesar, el Señor está con usted, hermanos. El Señor está conmigo como poderoso gigante, mis amados hermanos. Está a la diestra intercediendo a Dios, al Padre, por usted y por mí. Pero tenemos que, hermanos, refugiarnos en el Señor. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y no en los hombres, mis amados hermanos. En el Señor solamente. Porque pues Él venció a la muerte, mis amados hermanos. Venció a la muerte y está a la diestra de Dios Padre. Qué gozo, mis amados hermanos. No nos descuidemos, hermanos. Vienen días complicados también, mis amados hermanos. Tradiciones, haciendo un paréntesis de que no descuidarnos. Vienen tradiciones del mundo, hermanos. Usted y yo permanezcamos fieles al Señor. Porque el Señor no cargó la cruz, hermanos. Ni mucho menos se cayó, mis amados hermanos.
Dice que la cargó un tal Simón de Cirene, pero no me quiero desviar. Ya, yo creo que alguno de mis hermanos va a predicar de ese asunto, hermanos. Pero usted y yo tenemos que permanecer fiel a nuestro Dios. Porque Él fue a la cruz a morir por usted y por mí, hermano. Él fue a la cruz a morir por usted y por mí. Y el Señor, hermanos, dice el Salmo 21, que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él está al pendiente, hermanos. Aun cuando usted está descansando en su hogar, Dios está al pendiente suyo. Cuando salimos a trabajar, Dios está con nosotros, hermanos. Nada más que no hay que descuidarnos, hermanos. Hay que permanecer fiel al Señor orándole, no dejar que el enemigo haga de las suyas. Amén, hermanos. Dice aquí atrásito, hermanos, en el Salmo 42. Miren. Dice así, hermanos. 42:11. Hace una pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice. Espera en Dios, esperemos en Dios, mis amados hermanos. En esas tribulaciones, en esas enfermedades, hermanos, en esas situaciones que pasemos, esperemos en Dios. El enemigo, hermanos, va a querer mandar esos dardos de fuego. Pongámonos esa armadura, hermanos, que dice en Efesios 6:10, hermanos, para que no hagan mella esos dardos. Y que usted y yo estemos firmes, hermanos, en el Señor. Hermanos, pues esto es lo que yo quería compartirles, hermanos, la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y el plan de Dios, hermanos, es que usted y yo permanezcamos fieles al Señor. Que no nos descuidemos. Que las pruebas y que las luchas, usted y yo sigamos adelante. Amén, hermanos. El Señor los bendiga y los guarde.